Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Edwin Giovanni Acevedo Clavijo, ingeniero electrónico, máster en dirección de proyectos. Estamos ya en la tercera hora de esta capacitación de gestión tecnológica y del conocimiento al sector agropecuario. Bueno, muy bien. Ya en los dos capítulos anteriores hablamos de algunos conceptos y de algunas circunstancias bien interesantes sobre la prospectiva y la tecnología en el sector agropecuario. Ahora vamos a dedicarnos a hablar y a estudiar sobre cómo se hace esta gestión tecnológica y cómo las comunidades empiezan a desarrollar esta gestión en sus nuevos planes de desarrollo nacional, departamental y municipal. Bueno, muy bien. ¿Qué es la gestión de la tecnología y la innovación? La gestión de la tecnología e innovación es el conjunto de procesos, métodos y técnicas que utiliza una organización para conocer, planear, desarrollar y controlar sus recursos, actividades tecnológicas de forma organizada. De esta manera es como la gestión tecnológica nos abre el camino hacia un nuevo conocimiento, hacia un nuevo proceso, hacia cómo nosotros como comunidades rurales empezamos a implementar esas nuevas tecnologías, hacemos adopción de esas nuevas tecnologías, capacitamos personal, formamos profesionales, implementamos buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas ganaderas, buenas prácticas de manufactura, a conseguir que obviamente pues la productividad agropecuaria, que es lo que estamos buscando todos. De esta manera, no solo es reconocer en dónde estamos, sino ponernos a disposición de que aquellas metas que sean acuerdos en conjunto con las comunidades sean planeadas en esas regiones de diálogos rurales, municipales y vinculantes, donde todos los actores, entes públicos, privados, comunidades, juntas de acción comunal, entes territoriales como la gobernación, la alcaldía, entidades del Estado como el ICA, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, universidades, centros de investigación como Agrosavia, nos ponemos de acuerdo en fijar la mejor ruta que puede tener el departamento. Y la gestión de la tecnología y la innovación en Colombia ha pasado por muchas escalas, por muchas situaciones de reforma y de cambios de acuerdo a los planes de desarrollo nacional, a las políticas públicas nacionales, desafortunadamente a la guerra que hemos vivido. Y desafortunadamente todos estos procesos de planes y de cambio y de investigaciones han sido incipientes y ya lo vamos a ver de qué manera. Es más, lo vamos a ver de una vez. Me voy a adelantar a este gráfico de acá. ¿Y por qué han sido incipientes? Les voy a mostrar este análisis de exportaciones agrícolas desde 1990 hasta el 2018. Fuente de Colombia Competitiva. Ahí es donde nosotros los colombianos, nos empezamos a comparar con nuestros vecinos. A ver qué es lo que han hecho ellos, si han mejorado, si han desmejorado y qué ha pasado en Colombia. Y actualmente se vive la siguiente situación. Bueno, vamos a hablar del pasado. En 1990, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela teníamos alrededor de la misma índice de volumen de exportación. Todos estábamos concentrados más o menos en unas estadísticas de 100 índice de exportación. En 1995, uno de los países que aumentó su producción fue Venezuela. Y de ahí, pues, obviamente todos sabemos la historia de Venezuela, qué es lo que ha pasado con las políticas nacionales y públicas en Venezuela que han afectado su desarrollo. Pero si se dan cuenta, Colombia es la línea amarilla. Y desde 1990, esa línea amarilla, ¿qué ha pasado? Ni ha subido ni ha bajado, se ha mantenido constante. Bueno, obviamente, pues si nosotros nos comparamos con nuestros queridos hermanos venezolanos, pues tenemos producción, ya que en Venezuela actualmente la producción agropecuaria es mínima.
y pues obviamente cubre solo las necesidades locales de exportación. Pero nosotros no hemos avanzado y no hemos crecido en 30 años. O sea que los planes de desarrollo, las reformas agropecuarias, las capacitaciones, la gestión del conocimiento, la tecnología, la extensión agropecuaria, los desarrollos que ha hecho el ICA, los ministerios de Agricultura, los gobiernos nacionales y demás, pues déjeme decirle que no ha sido de mucho avance. No hemos avanzado en absolutamente nada y prácticamente estamos produciendo los mismos volúmenes, un poquito más que hace 30 años. Entonces, ahí es donde estamos viendo la gran oportunidad que tenemos. O sea, es que tenemos una gran oportunidad actualmente de empezar a desarrollar el campo. No hemos desarrollado el campo. ¿Qué es lo que falta por desarrollar en el campo? ¿Cuáles son las políticas públicas para desarrollar el campo? ¿Cuáles son esos incentivos? ¿Cuáles son esos productos para desarrollar el campo? Entonces, si bien es cierto, nosotros no hemos hecho, pues, sí, hay políticas y hay planes de desarrollo y todo se queda en textos, en el Congreso y en las gobernaciones y los planes de desarrollo en la Orinoquía, de los diferentes puestas políticas y demás, pues no han tenido pues mucho efecto. Pero si nosotros nos comparamos con nuestros queridos hermanos peruanos, Perú desarrolló una política agropecuaria intensiva, tecnificada. Primero, obviamente, cuidando sus recursos, su cultura, su tierra, y empezaron a desarrollar todo un proceso de industrialización, maquinaria, servicios, extensión agropecuaria, acompañamiento a los campesinos, educación, profesionalización de estas tecnologías, transferencias tecnológicas, y en estos momentos, mis queridos compatriotas peruanos se convierten en uno de los países y en una de las regiones que más exporta, de los vecinos que más exporta. ¿Qué es lo que ha pasado en Perú? ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Porque allá se dieron las políticas, porque aquí no. ¿Qué es lo que está pasando realmente o vamos a seguir igual? De igual manera, tenemos nuestro vecino Brasil, que es el segundo competidor más importante a nivel de exportaciones agrícolas de nuestros vecinos, que ellos obviamente han incrementado su índice de exportación, pero a comparación de Perú, pues Brasil tiene una tasa de población mucho más grande y pues obviamente tienen que alimentar a muchas más personas. Sus índices son muy interesantes, son buenos y ha crecido también. Tenemos nuestros hermanos mexicanos y nuestros hermanos argentinos, que aunque Argentina ha estado en crisis económicas y sociales y demás, pues muchos conocemos, Argentina ha crecido en sus procesos de comercialización y uno de sus productos más importantes, pues la carne que nos llega a nosotros. Bien, bueno, Chile también ha mejorado su producción, su exportación agropecuaria. No ha sido tan fuerte porque Chile no tiene las extensiones de tierra que nosotros tenemos y Chile ha aumentado sus niveles de exportación. Y pues está México, que se considera el tercer país en desarrollo de exportaciones agropecuarias, y México también ha implementado una serie interesante de reformas agropecuarias donde llegaron a tener incentivos para acceso a financiación, maquinaria y equipos de todo este proceso. Entonces, como vemos, las políticas públicas nacionales, desafortunadamente, aunque han sido pues muy buenas en papel, solo se han quedado en papel. Y ese es el panorama actual del índice de exportaciones agrícolas en Colombia en la actualidad. Tanto así que hace algunos años importábamos incluso arroz de Ecuador, importamos papa de Ecuador también, importábamos hasta cebolla y demás, siendo nosotros productores agrícolas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Esta es una consideración bien interesante
para que la expongamos en esas reuniones regionales y obviamente saber qué es lo que pasa, por qué no avanzamos y cuáles son los procesos que se necesitan implementar de una planeación en contingencia, porque la verdad estamos quedados, muy quedados, el sector agropecuario en Colombia de estos procesos. Bueno, muy bien, digamos que ese es el panorama real con nuestros vecinos. Ahora me voy a adelantar acá, donde estaba, acá. Aunque en Colombia pues hay esfuerzos que se hacen desde el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Nacional de Estadística, DANE, y que nos muestran algunas consideraciones y crecimientos, pues desafortunadamente los planes de desarrollo nacional y las reformas agropecuarias de los últimos 25 años, o sea, más o menos de los últimos 10 presidentes que hemos tenido, no ha sido lo suficiente. Desafortunadamente, tengo que decirlo porque es la verdad, no se puede tapar el sol con un ojo, como siempre lo digo. Nos hemos dedicado más a pelear entre nosotros, a ver quién tiene la razón y no realmente dedicarnos a la producción y a generar riqueza y a generar dinero y a generar buena competitividad en el campo. Desafortunadamente, ese es el panorama real. Bien, ahora, ¿hacia dónde vamos? Al realizar nosotros planeación estratégica y tecnológica, la planeación estratégica es esencial para definir cómo quieres que avance tu empresa. En este caso, ¿cuál es el avance? El sector agropecuario en el departamento del Bichada en los próximos 5 años, 10 años, 20 años. Con modelos y marcos apropiados de planificación estratégica que puedan detectar oportunidades, identificar los riesgos y crear un plan estratégico para impulsar el éxito ¿de qué? De la organización. Pero en este caso, el éxito de nosotros, ¿cuál es? Que el campesino, que el productor agropecuario pueda sacar sus alimentos a la plaza, al mercado, se le pague lo justo y pueda ser rentable. En ese momento yo creo que puede haber un incremento podemos creer en el campo. ¿Y por qué los jóvenes no creen en el campo? Porque los jóvenes no tienen tanta resistencia, tal vez como la tenemos nosotros, y si ellos ven que el campo no es productivo, pues no le van a gastar energía a ese proceso. Muy bien. Para desarrollar planeación agropecuaria es un proceso supremamente complejo. ¿Por qué es muy complejo? Porque para hacer la planeación estratégica tecnológica, yo necesito reunir entes privados, entes públicos, comunidad en general y todas las organizaciones. Y para hacer una planeación, para tener esa visión, que es lo que estamos hablando, debemos tener acuerdos. ¿Y acuerdos en qué? En esas metas claras de decir quiénes somos, qué es lo mejor que producimos y fortalecer eso. No podemos empezar a sembrar algo que no desconocemos o a implementar otras prácticas que desconocemos. Tal vez lo mejor es seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero apoyar más con infraestructura, con equipos, con financiación, con requerimientos, con transportes, con vías. Creo que una de las falencias grandísimas que tiene el departamento del Bichada y es sentida por todos los que hacemos parte de todos estos procesos, es que no tenemos vías. Y si no tenemos vías, pues ¿cómo sacamos la mercancía? Yo le preguntaba a Andrés, Edgar Andrés Azabache, bueno, ¿cómo hacen para sacar las cosas? Pues resulta que él me comentaba que Puerto Carreño, pues antes no se desarrollaba mucho la agricultura porque todo se traía de Venezuela. Cuando Venezuela quedó en crisis, les tocó a las comunidades empezar a generar que el cerdo, que el pollo, que vegetales, que hortalizas y demás, y hasta ahora es que se está empezando a desarrollar esos procesos acá. Entonces, si bien es cierto, hay muchos desafíos grandes, gigantes,
pero esos desafíos tienen que quedar en esas mesas de diálogo, en esos planes de desarrollo departamentales y municipales, donde lo más importante es que no definir mucho, definir 2 o 3 líneas donde son fuertes y empezar a trabajar hacia esas 3 líneas y ya, nada más. Bien, antes de hacer todo este proceso de la planeación de la estratégica, tecnológica y agropecuaria, les voy a mostrar algo del panorama nacional. Denme un segundo. Vamos a escuchar a este señor. Propósito de cifras, es martes de los datos del DANE con su director Juan Daniel Oviedo. Muy buenas noches. Uno de los desafíos más importantes que nos ha dejado la pandemia de la enfermedad COVID-19 es la necesidad de contar con sistemas agroalimentarios resilientes, competitivos, equitativos e incluyentes, sobre todo para mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los productores agropecuarios rurales de nuestro país. Dos recomendaciones muy importantes se han evidenciado a lo largo de los últimos meses. Primero, la promoción del cooperativismo como una fuente para incrementar los ingresos que reciben los productores rurales en finca, y segundo, la promoción de bienes públicos que favorezcan la productividad basada en la innovación y un modelo educativo que rejuvenezca la población que trabaja en el campo de nuestro país. En primer lugar, en materia del cooperativismo, la comercialización de productos agropecuarios en Colombia refleja un desafío muy significativo. Miren cómo la participación de las cooperativas dentro de la comercialización de la producción agropecuaria es mínima, y vemos una participación dominante de lo que conocemos como los acopiadores rurales, que son intermediarios que contribuyen a que cada vez el precio que pagamos los consumidores finales se aleje del precio que efectivamente reciben los productores rurales en nuestro país. En términos relativos, la participación de los acopiadores rurales va de un mínimo del 22% de la comercialización de la producción agropecuaria, en este caso de la cebolla en pulpo, pasa por una tercera parte de la producción de papa y llega a ser más de 2/3 partes de toda la producción de durazno que se comercializa en la actividad agropecuaria de nuestro país, lo cual tiene un efecto muy importante sobre los precios y particularmente sobre la diferencia del precio que recibe efectivamente el productor en finca y el precio al cual estos productos se comercializan en las centrales de abastos de nuestro país. En este caso particular, miremos el caso de la arveja, en donde el precio que vemos en las centrales mayoristas es casi un 75% superior que el que efectivamente recibe el productor en finca, mientras que para el caso de la papa, donde vemos una participación menos importante del acopiador rural, el precio que recibe el productor final y el precio que vemos en las centrales de abastos solo difiere en un 25%. Así pues, el cooperativismo y la reducción de intermediarios en la comercialización rural es un desafío que debe ser abordado por políticas públicas en el corto y en el mediano plazo. Por otro lado, en el capítulo de productividad, la encuesta nacional agropecuaria indagó sobre la innovación y vemos que solamente el 5.2% de las unidades productoras agropecuarias efectivamente realizó una innovación, lo cual implica una brecha para cerrar muy importante dentro de las políticas de innovación en el sector agropecuario. Finalmente, cuando nosotros queremos entrar a hablar del rejuvenecimiento de la población que trabaja en el campo colombiano, miren cómo para las más de 2 millones de personas naturales que estuvieron vinculadas a las unidades productoras agropecuarias, estamos viendo que solamente 1 de cada 4 son una mujer y aproximadamente el 39% de todos ellos corresponde con personas de más de 60 años, lo cual es 3 veces más importante que el promedio del peso de esta población dentro de la estructura demográfica del país.
Cuando vemos este panorama en términos de departamentos, pues los desafíos se vuelven aún más importantes porque las principales despensas agropecuarias incluso ven a más del 45% de su población trabajando en el campo colombiano como población de más de 60 años, lo cual requiere que las políticas educativas y sobre todo la educación rural desarrollen competencias para que los jóvenes rurales de nuestro país puedan vincularse al mejoramiento de la resiliencia y la productividad de nuestros sistemas agroalimentarios. Muchas gracias. Bueno, muy bien, unos datos bien interesantes de este señor Y a era, propósito de cuando era director del DANE. Una de las cosas bien interesantes que nos habla acá, esperé a ver si lo puedo colocar, voy a colocar las imágenes. Aquí nos habla de las recomendaciones que nos dan. Y es importante escuchar a la gente que es experta y que ha viajado a otros países y que conocen otras innovaciones y otros desarrollos agropecuarios, por lo menos en Europa, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. Muchos de los procesos agropecuarios sostenibles son llevados por cooperativas. La asociatividad de las personas en procesos cooperativos es supremamente importante. Es interesante que empecemos a revisar y a trabajar en equipo. Ese es un gran desafío que tienen las regiones, el trabajo en equipo. Dame otra cosa por acá, bien interesante, más a ver, de estos datos que él nos menciona. Bueno, nos habla también de algo bien interesante que son los intermediarios agropecuarios o los comisionistas, que son ellos los que prácticamente se llevan más del 80% de lo que vale el producto como tal. Y es ahí donde las cooperativas entran a jugar un factor importante en eliminar esa intermediación, que se le pague al productor agropecuario lo justo, lo que es, y que realmente esos costos, porque nos están afectando a todos, y en este último año más, donde ha subido la papa, la yuca, la leche, todo ha subido, donde se nos cobre el precio justo. Entonces, ese proceso es bien interesante de cómo nosotros podemos eliminar esos intermediarios. Obviamente, una de las condiciones más importantes serían los procesos de cooperativismo y los otros serían los procesos de comercio en línea, de implementar la agricultura digital. Acá yo quería mencionarles otra cosa. Bueno, acá la comparación que hacen de los precios de la papa, en este caso, lo que se le paga al productor y el incremento que hacen en las centrales mayoristas. Esos comisionistas son una cosa bien complicada. Bien, aquí también nos habla, y mire este dato tan interesante, Estábamos hablando de innovación. Y acá solo nos dice que el 5%, ojo, el 5% de todos los productores a nivel nacional implementó algún proceso de innovación. O sea que todavía falta mucho, hay una brecha muy grande en lo que son los procesos de investigación, de desarrollo tecnológico, de donde la academia se enlace con el sector agropecuario y se empieza a implementar las innovaciones, la tecnología. Falta mucho, solo el 5%. Creo que ahí es un gran desafío. Y déjame verlo por acá. Bueno, otra característica importante: una de cada 4 personas del sector rural es mujer, y que el 39% de esta población tiene más de 60 años. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente en Colombia? Que la población rural se nos está envejeciendo. Tenemos a nuestros viejitos cultivando el alimento. Y ahí es donde radica, a ver si está por acá. Acá, dejémosla ahí.
El 45% de los trabajadores tienen más de 60 años. Y era lo que les comentaba, que los jóvenes no están viendo el campo como un proyecto de vida. Los jóvenes están yendo a la ciudad. Bueno, tienen otras visiones, otras iniciativas, otros desarrollos. Eso está muy bien. Me parece excelente que podamos salir de todo ese proceso. Pero más sin embargo, estamos abandonando el campo. Estamos dejando a nuestros abuelos cultivando, a nuestros papás cultivando. Creo que ahí hay un reto muy importante en los procesos académicos, en culturizar, en cuidar nuestra tierra, a nuestra tierra querida. Estamos abandonando el campo. Si abandonamos el campo, cuando se mueran estos abuelos, pues nadie los va a relevar. Es una iniciativa muy interesante de cómo podemos nosotros como sociedad, como adultos, empezar a incentivar por estos procesos de volver a tomar el campo, pero un campo productivo, porque al final ningún joven se va a ir al campo como dicen, a llevar la vida dura, ¿no? Tiene que haber algo rentable en todo ese proceso. Bueno, muy bien. Esos son de los panoramas actual que tiene Colombia, y ese es un proceso, no diría complicado, tal vez con muchos desafíos. Muy bien, y estamos hablando de cómo hacemos la planeación estratégica y tecnológica agropecuaria. ¿Cuál es la ruta? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se mastica? ¿Por dónde nosotros como comunidades regionales, como productores agropecuarios, empezamos a participar de todos estos procesos? Y creo que acá hay algo muy importante. Estamos dejándole la responsabilidad al productor agropecuario, y creo que aquí la responsabilidad del campo es de todos. El sector agropecuario y el campo es de todos. Este diagnóstico no solo tiene que ser de la mesa, tiene que ser una puesta en marcha de todas las comunidades para saber qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a desarrollar, cómo lo vamos a identificar. Creo que nos falta, como sociedad, nos falta involucrarnos más en este desafío tan grande que tiene el campo en Colombia. Esta etapa de diagnóstico son esas mesas sectoriales, esas mesas de las comunidades, esos diálogos vinculantes, municipales, regionales, departamentales, con todos los sectores, hablando hacia dónde vamos, cuál es el proyecto Bichada, hacia dónde vamos, cuál es nuestra meta, nuestros objetivos, cuál es nuestra ruta, y si realmente podemos identificar un futuro sostenible. En esa etapa de diagnóstico viene algo fundamental, y esto lo hablábamos con el señor Fidel. Necesitamos tener una identidad regional, nos hace falta tener identidad regional, saber qué es lo bueno de nosotros, cuáles son nuestras fortalezas, qué es lo que nos identifica como colombianos, como llaneros, como campesinos, como indígenas, porque si nosotros no hablamos bien de lo que tenemos y no mostramos lo bonito que tenemos, pues no vamos a tener esa identidad regional. Y cómo Bichada se convierte en un centro de oportunidades y desarrollo. Creo que aquí en este punto es un punto, digamos, en crisis, porque uno habla con todo el mundo y con todas las personas en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga, y todo el mundo está en crisis, ¿no? Que la situación está grave y que no sé qué. Pero yo creo que más que la crisis es mirar cómo de estas crisis o de esta situación que estamos pasando actualmente podemos llegar a tener una gran oportunidad de desarrollo rural, de ser competitivos y ver el campo productivo. Yo creo que eso es interesante, ese diagnóstico
que debe hacerse, ese diagnóstico debe hacerse, esa identidad regional es una función importante de las comunidades, de esos planes de desarrollo municipales y departamentales. Bueno, ¿quiénes somos? ¿Qué nos identifica? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué es lo mejor que tenemos? Bueno, también ¿qué es lo malo que tenemos? Y cómo de lo bueno y de lo malo podemos empezar a sacar ventajas y estrategias y negocios para volver esto sostenible. Y viene una tercera etapa que es el análisis del entorno. Y en el análisis del entorno, cuando hablamos con las comunidades, con los productores, con los jóvenes, con los profesionales, con los asesores y demás, pues somos expertos. Aquí en Colombia nos hemos vuelto súper expertos en ver las deficiencias, en ver los males, en ver el punto negro en el lienzo blanco. O sea, somos expertos en ver lo malo. Pero cuando le decimos a las personas y a las comunidades, bueno, listo, tenemos tantas cosas malas, X cosas malas, bueno, ¿qué proponen para solucionar? Y ahí es donde está la característica más importante de estos diálogos regionales. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la camiseta que vamos a empezar a sudar? ¿Cuáles son las características esenciales de esos componentes que nos van a llevar o a seguir en lo mismo o a tener realmente un avance significativo en la región? Entonces, analizar el entorno y definir esas propuestas hacia dónde vamos, creo que es el camino esencial de esta planeación. ¿Qué deben hacer ustedes? Debemos hacer todos. Y en esa planeación tenemos que identificar esos objetivos que estén claros, cuáles son nuestras fortalezas en producción, si vamos a producir marañón, si vamos a producir papas, si vamos a producir yuca, si vamos a producir fresas, o si vamos a producir algodón, o soya, o maíz, o caña de azúcar. Bueno, no sé, no soy experto en decirles tienen que hacer esto. Esa decisión sale no solo de los asesores, ni de los expertos, ni de las universidades, sale de las mismas comunidades donde dicen, bueno, nosotros queremos empezar a implementar otro tipo de producción o vamos a implementar las hectáreas que tenemos en Marañón. Bueno, no sé, yo no sería experto en decirle cuál es el camino, porque el camino no es quién les dice hacia dónde van, sino esto es una apuesta en conjunto donde todos los entes regionales y todas las entidades y las comunidades, la sociedad, los profesores, los profesionales, el ICA, el gobierno nacional, encuentran esa ruta, pero esa ruta definida en 2 o 3 cosas, nada más. Lo puedo decir por lo que vivimos actualmente en Arauca. En Arauca sacamos uno de las carnes más ricas en Colombia. Tenemos un buen ganado, excelente ganado. Pero estamos haciendo, perdónenme la expresión, estamos haciendo el negocio del bobo. Vendemos la carne en canal, vendemos la carne viva, llevamos el ganado en transporte a Bogotá, allá lo matan, lo despresan, lo cortan, hacen los derivados cárnicos y luego nos venden la salchicha, los chorizos, el jamón y demás. Entonces creo que todavía falta mucho para reconocer esos objetivos y que estén claros. Después de definir esos objetivos claros, hay algo supremamente importante que es saber con qué recursos contamos. ¿Cuánta plata le vamos a meter al campo? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto personal? Y aquí es donde los líderes regionales tienen que tener el campo como el primer banderín, como el primer objetivo claro, la primera punta de lanza, a decir es que nosotros en Colombia no somos un país tecnológico. Aquí no hacemos celulares, ni hacemos computadores, ni impresoras. Tal vez ensamblamos carros y algo así, poco a poco. Pero es que Colombia es un país agropecuario. Y nosotros como país agropecuario, pues nuestra fortaleza es la parte agropecuaria, que debemos fortalecer. Pero también debemos reconocer cuál es el capital y cuáles son esas inversiones reales que podamos tener hacia ese desarrollo.
Porque no podemos hablar muy bonito que el campo es el futuro y que la extensión agropecuaria y que el SENA y que la Universidad Nacional y que Agrosavia y la Fundación Universidad del Valle y bueno, y todos hablan hermoso. No, es que el proceso agropecuario y el desarrollo agropecuario se desarrolla es con plata, o sea, eso es claro, y con políticas públicas reales, pero también debe haber un liderazgo real, donde obviamente gobernadores, alcaldes, representantes a la Cámara, senadores y demás apoyen todos estos procesos. Entonces, esto es supremamente importante porque no, el discurso de decir que el campo es el futuro ya está muy trillado, es saber realmente hacia dónde vamos como sociedad colombiana. Bien interesante. Y luego ese plan de acción, definir objetivos, estrategias, con qué recursos contamos, hacia dónde vamos y hacer seguimiento y evaluación. Es un proceso complejo, es una ruta compleja, es una ruta donde todos tenemos que hablar, digamos, y por igual, poner en puestas en marcha lo mismo. Tradicionalmente tiene que ser, lo más importante es que tiene que ser una puesta en marcha regional, con una identidad regional, identificar realmente lo que somos, identificar realmente lo que amamos y hacia dónde vamos, ¿no? Bien. Dame un segundo. Voy a colocarles acá otro videito sobre cómo la tecnología, ojo, cómo la tecnología, que estamos hablando de tecnología, ¿no? Puede ser un avance interesante en todo ese proceso. Vamos a escuchar, bueno, no la vamos a escuchar toda, pero sí unos 10 minutos. Yo les dejo el enlace de todos estos videos para que después ustedes los reproduzcan. Hola, bienvenidos a Hechos que Conectan, el programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Soy Luisa Fernanda López y me encuentro en Montería y voy de camino a la finca Los Campanos, que se encuentra ubicada en Tierra Alta, para encontrarme con Didier Santander Pérez, un productor de cacao que gracias a las tecnologías de punta ha logrado mejorar completamente sus cultivos. Todo esto hace parte de lo que se denomina como la cuarta revolución industrial. Y para entender mejor este tema, veremos que con programas como Agro 4.0, las últimas ideas de esta nueva era llegaron al campo para mejorar y acompañar la vida de los agricultores. Cuando me enteré que existía una finca que cuenta con una aplicación que además del teléfono está enlazada a una estación climatológica y que esta a su vez recibe información de drones, robots y hasta satélites, me vine de una a ver de qué se trataba. ¿Sabían ustedes que estos dispositivos que funcionan en el campo están enlazados con lo que se denomina como agricultura digital? Mientras yo llego a mi cita, vamos a preguntarle a la gente a ver si conoce algo sobre este término. Pues como hacer referencia como a un tipo de programas, o sea, que nos explican la agricultura y eso, y formas de culturas diferentes y cosas así desde el campo. Por medio de comunicación, todo lo que es marketing y eso es lo que abarca la agricultura digital, si no me equivoco, ¿no? Un bulto de yuca mandada por email. La agricultura digital es agarrar los microchips, circuitos integrados y sembrarlos en el suelo. Para mí la agricultura digital es la venta de productos agrícolas del campo por internet. Es una bandeja de productos del campo ofrecidos por internet. Nunca antes en la historia ha habido tantos seres humanos viviendo en el planeta Tierra.
Con este aumento de población, la demanda mundial de alimentos es cada vez mayor. Ante esta necesidad, la agricultura digital aparece como una solución muy apropiada. Consiste en integrar tecnologías avanzadas en las labores cotidianas de una finca. La integración tecnológica en el campo tiene varias ventajas. Permite controlar en tiempo real el estado de los cultivos, mejorando la producción. Si esta aumenta, permite controlar los efectos propios del impacto ambiental y a los agricultores les da acceso a nuevos mercados, materias primas y contacto directo con los clientes. En todo el mundo actualmente se desarrollan programas y talleres para que las generaciones jóvenes, agricultores, productores, poblaciones marginales y pequeños propietarios puedan acceder a estos entornos y dispositivos inteligentes y aprender a usarlos para que aprovechen todos sus beneficios. A medida que avanza la tecnología, será cada vez más necesario acudir a estas novedosas herramientas. ¿Alguna vez se imaginaron tanta sofisticación en el campo? Ahora ya nos queda claro la importancia de este término y de la puesta en marcha de este tipo de tecnología. Y lo mejor de todo es que nuestro invitado del día de hoy es todo un experto en esta materia. Divier, bienvenido a Hechos que Conectan y muchísimas gracias por permitirnos el ingreso aquí a tu finca. El agradecimiento es para ustedes que permiten a través de este medio dar a conocer la importancia de las tecnologías en los cultivos agropecuarios. Y en cuanto a la implementación ya de tu finca aquí en Los Campanos, ¿cómo ha sido todo este proceso de poder traer ese programa de Agro 4.0 a lo que es el cultivo de cacao? Bueno, no solamente ha impactado a la finca Los Campanos, sino a todos los productores que hacen parte de la organización Integrasinú y otras organizaciones asociadas que hay en el territorio. Habían productores que no creían en los procesos tecnológicos y hoy, gracias a la implementación y a la información que nos llega en tiempo real, ¿sí?, de cada uno de los equipos y que nos permite tomar decisiones acertadas para beneficio de nuestros cultivos, hay un cambio y una aceptación por parte de nuestros productores. Divier, y en cuanto a la tecnología que fue instaurada aquí en la finca Los Campanos, hablemos un poco de esos dispositivos que fueron, digamos, han sido implementados ya en la producción de cacao para ustedes. Digamos que aquí tenemos IntaSoil, que nos permite conocer en tiempo real la humedad que tenemos en nuestro suelo. Eso nos va a permitir ahorro de agua al momento de hacer los circuitos de riego para nuestras plantas. De igual manera, tenemos el otro equipo instalado, ¿sí?, que nos permite conocer la velocidad del viento, que nos permite conocer la pluviosidad, ¿sí?, que hay en nuestra zona, y de esa manera se comparte la información no solamente con los productores de la zona, sino también con todos los productores de la organización con respecto a todo lo que venimos haciendo. No solamente nos quedamos con la información, sino que la compartimos con el resto de productores para que puedan ver el impacto positivo que genera el trabajar con la tecnología. Lo más importante de todo esto es darnos cuenta que este tipo de tecnología viene a brindar mayor cantidad de oportunidades tanto a los campesinos como a los agricultores. Y nuestra ministra Carmen Ligia Valderrama Rojas también continúa recorriendo el país y en este blog nos trae más temas de interés para todos los colombianos. Un hogar conectado es más que un hogar con internet. Es un hogar al que se le abren las puertas de las oportunidades y del mundo. Porque podemos acceder a información, a usar el mundo digital como herramienta para nuestras ideas de negocio, a apropiarnos de la tecnología para estar más cerca de los seres que tenemos a distancia y para adquirir conocimiento. Por eso, con Hechos estamos llevando todas estas oportunidades a más colombianos de diferentes regiones del país con el programa Hogares Conectados. Ya son más de 345.000 familias de bajos recursos que cuentan en su casa con internet a precios más accesibles. Hogares Conectados está enfocado a familias en estratos 1 y 2 y hemos llegado a 379 municipios de 25 departamentos del país. La idea es que cada vez más colombianos hagan parte de la cultura digital y que vean en internet el mundo de posibilidades que ofrece para lograr sus metas. Por eso también los invitamos a que conozcan todas las iniciativas de apropiación que tenemos por parte del Ministerio y le den un uso adecuado y productivo a internet. Con esto les queremos decir que además de llegar
llegar con conectividad. Estamos potenciando una cultura digital que impulse una mejor calidad de vida para todos los colombianos. Las tecnologías de la información y las comunicaciones adquieren sentido cuando las personas potencian sus actitudes. Por eso la labor es conjunta con la ciudadanía. Es con hechos y en equipo que todos aportamos a que tengamos un país con posibilidades para todos. Mi nombre es María Lorena Campo Hoyos, tengo 25 años y resido en Armenia, Quindío. Descubrí la convocatoria Un Ticket para el Futuro del Ministerio a través de El Tiempo. Luego accedí a los enlaces, me informé un poco más sobre el reglamento y la convocatoria y pues me postulé un poco incrédula y bueno, por fortuna resulté beneficiada. Al descubrir que era el 90% que podría ser condonable, desde luego me generó alegría porque justo este año tenía planes de empezar una maestría y desde luego iba a tener que financiarla con alguna entidad bancaria, pues porque desde luego la educación en Colombia siempre resulta cara, entonces es grandioso que entidades como el Ministerio de las TIC puedan beneficiar a personas que incluso quieran y desean estudiar, acceder a formación de educación superior de calidad sin necesidad tal vez de afectar su vida financiera. La educación mediada por las TIC o la educación que pudiera tener componentes en TIC puede ser un gran aliado para, digamos, nuestras carreras profesionales, las que ya tal vez hayamos desarrollado, como en mi caso la licenciatura. Participar y aprovechar este tipo de recursos de convocatorias nos podría también ayudar mucho a las mujeres para ser un poco más competitivas y para disminuir y ayudar a la equidad social. Hechos que conectan. Bueno, Diver, y para seguir hablando de toda esta implementación de la tecnología, ¿cómo fue esa interacción con los agricultores que de pronto todavía piensan que esto no es necesario para ellos ni para sus cultivos? Porque así como vienen trabajando desde hace años, pues está bien. Hay muchos procesos que a través de la implementación, digamos, de estos equipos, se pudo romper ese paradigma que tenían los productores. Ya hoy ellos ven la tecnología como una herramienta eficaz para la toma de decisiones en la aplicación de diferentes actividades en el cultivo. ¿Qué otras cosas has podido aprender de este proceso? Por ejemplo, pues, ¿qué son los negocios verdes? Bueno, los negocios verdes nos permiten a nosotros ofertar productos y servicios ambientalmente sostenibles, ¿sí? Preservando el ecosistema y generando, digamos, corredores biológicos en cada uno de los cultivos que hoy estamos trabajando. Y en cuanto a lo que fue acceder al programa de Agro 4.0, ¿cómo fue este proceso? Fue una selección de 5 municipios, 3 productores por municipio, donde se hizo un filtro y por fortuna en el campo de cacao, ¿sí? en el aspecto, digamos, del renglón de cacao, tuvimos la oportunidad de estar nosotros para poder aprender, ¿ya? Y seguir multiplicando al resto de campesinos, porque esto es una información que es muy asequible, ¿ya? Y que ellos pueden entrar, pueden manipular y pueden tener diariamente. Entonces fue muy maravilloso todo este proceso para nosotros acá en la finca y para el resto de productores. Y hay una pregunta que me causa mucha curiosidad, Diver, y es en cuanto a los equipos, ¿hay alguna emergencia de pronto climatológica que se haya podido prever gracias a, pues, a la interacción que se tiene en este momento con ese tipo de tecnología? En el tema de pluviosidad, poder analizar los regímenes de lluvia, ¿sí? Nos ha permitido a nosotros establecer qué nivel de requerimiento de agua vamos a tener en el cultivo, prever hasta qué punto podemos esperar sin que haya lluvias, y eso es fundamental. Ya no solamente, como le decía, para nosotros aplicar aquí, sino también para que puedan aplicar los restos de productores que también tienen sistemas de riego articulados al cultivo de cacao. Con todos estos datos me doy cuenta que todos los días se aprenden cosas nuevas y por eso nosotros vamos a revisar nuestra base de datos para conocer más sobre el Internet de las Cosas. ¿Sabías que con una app en tu teléfono puedes saber si tus plantas necesitan nutrientes, más luz o menos agua?
Todo lo que debes hacer es instalar un dispositivo, conectarlo al teléfono, registrar tu planta en la aplicación y así sabrás si debes regarlas, aplicar fertilizantes o cambiarlas a un lugar más fresco. A esta tecnología se le conoce como Internet de las Cosas. Además del dispositivo inteligente para plantas, ya son muchos los que vienen con sensores integrados. Vamos a ver cómo funciona. Este, por ejemplo, cada 15 minutos mide niveles de luz, temperatura ambiente, fertilizantes y humedad del suelo. La información que recogen los sensores va por Bluetooth al teléfono, que a su vez envía información a la nube del fabricante. La nube no es más que un gran conjunto de servidores conectados por internet que con programas de inteligencia artificial estudia y elabora reportes de esos análisis. Esos reportes llegan en tiempo real al teléfono, que notificará cada vez que alguna de las plantas requiera cuidado. Ahora veamos otro ejemplo. Si un paciente clínico sufre un paro cardíaco súbito, gracias a un sistema de monitoreo, la nube en tiempo real se dará cuenta y enviará la alerta junto a un reporte a las enfermeras y médicos especialistas para atender la urgencia con preparación y sin pérdidas de tiempo. El Internet de las Cosas se aplica en otros campos de la vida. Con tu reloj inteligente puedes saber tu estado de salud. En tu casa controlar el aire acondicionado. En tu cocina controlar el horno. Y en donde te encuentres que tu carro halle la ruta más cercana. Las máquinas inteligentes llegaron para quedarse. Cada vez más dispositivos estarán vinculados a la nube y no será solo en nuestro hogar que estaremos conectados. ¿Te imaginas una ciudad con canecas que avisen cuando estén llenas? ¿Puentes que reporten si tienen daños? ¿O parqueaderos que muestren los espacios libres? Bienvenidos a la cuarta revolución industrial. Yo soy Adolfo Sanjuanelo, soy el director audiovisual de Videobox. Estamos en la Plaza Alfonso López de Valledupar, que es la sede de nuestra productora. En este valle hay tantas historias por contar, por eso nosotros decidimos crear Videobox, para que fuera una ventana y además fuera la forma de amplificar las voces de muchas minorías que tienen mucho por decir, y pues para eso nacimos nosotros. Nosotros queríamos amplificar la voz de la comunidad LGBTI y aquí se dio la posibilidad de hacerlo, entonces nos presentamos a Abre Cámara. Por fortuna, cuando vimos nuestro nombre ahí dijimos es la oportunidad de hacerlo, entonces empezamos todo el proceso de logística. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Nos están mostrando algunas iniciativas del programa 4.0 del MINTIC. Bueno, voy a dejar acá, pues acá ustedes pueden buscar estos videos en MINTIC Colombia. Hay mucho más sobre cómo son los procesos de tecnología e innovación. Denme un segundo, por favor. Muy bien. Bien, vamos a desarrollar esta temática para poder continuar. Y el programa Agro 4.0 es una iniciativa de tecnologías de información y comunicaciones de MINTIC de Colombia. En conjunto con el programa está dirigido a agricultores, productores y comunidad que quisiera saber para mejorar la productividad y sostenibilidad de actividades agrícolas en el territorio. En la fase inicial se desarrollan 3 talleres con el propósito de aumentar los niveles de entendimiento sobre la cuarta revolución industrial en el sector agropecuario. Bien. Bueno, yo quiero irme acá para ya terminar esta hora, y son las recomendaciones para la generación de innovación agropecuaria en Colombia. Primero, de las recomendaciones que nos aportan los sistemas, los especialistas, los profesionales en esta área, nos dicen: fomentar la adopción de tecnologías avanzadas y explotación de datos en el sector agropecuario a través de programas como Agro 4.0 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Promover el uso de plataformas de comercio electrónico como Comproagro para eliminar a los intermediarios de la cadena y permitir que los agricultores entren en contacto directo con los compradores. Interesante. Implementar comercio electrónico. Tercero, mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario colombiano a través de asistencia técnica y la creación de sistemas como el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, SNIA. Cuarto,
fomentar la investigación y el desarrollo en el sector agropecuario para generar nuevas tecnologías, variantes en semilla que permitan una producción y resistencia a plagas. Y quinto, promover la colaboración entre el sector público y privado para impulsar la innovación agropecuaria en Colombia. Muy bien, el futuro del campo en Colombia. Es un escenario del futuro en Colombia, no será posible sin lograr los niveles mínimos de convergencia tecnológica, que promuevan tanto la sostenibilidad como el alcance a la variabilidad y al cambio climático, como la productividad, la gestión del conocimiento, la digitalización de la cadena de valor y la seguridad alimentaria. Para lograr esto es necesario hacer una transformación estructural en el campo, con el ánimo de contribuir al bienestar social, económico de la población rural bajo criterios de equidad, igualdad y democracia. ¿Qué desafíos tenemos? Muchos desafíos tenemos. Tal vez estos desafíos a nivel general del campo colombiano lo podemos llevar nosotros al departamento del Bichada. Mejorar la productividad y competitividad del sector agropecuario a través de la adopción de tecnologías avanzadas y explotación de datos. Reducir la desigualdad de ingreso entre regiones y disminuir el índice de pobreza rural. Resolver la informalidad en la tenencia de tierras y mejorar la conectividad vial. Mire, acá lo dicen, conectividad vial, el acceso a internet en zonas rurales. Vea estos desafíos interesantes. Fomentar la investigación y el desarrollo en el sector agropecuario para generar nuevas tecnologías y variedades de semilla que permitan una mayor producción y resistencia a plagas. Bueno, ahí hay un trabajo gigante por hacer todavía con el Marañón. Hasta ahora estamos empezando. Quinto, promover la colaboración entre el sector público y privado para impulsar el desarrollo del campo en Colombia. Yo le colocaría algo adicional, un sexto. Promover el cooperativismo y la asociatividad. Si nosotros nos asociamos y desarrollamos cooperativas de productores agropecuarios, ténganlo por seguro que es lo primero para mejorar la producción agropecuaria. Porque asociados como empresas privadas, como cooperativas, puede ser más importante el desarrollo, la consecución de equipos, consecución de becas, de financiaciones, de créditos. ¿Para quiénes? Obviamente para el sector agropecuario. Bueno, muy bien. Creo que ya hemos avanzado en esta tercera hora. Déjenme un segundo. Sí, nos faltan 3 minutos. Bueno, muy bien. Hemos avanzado en esta tercera hora, pero puede ser que la pregunta sea más hacia ustedes. ¿Cuáles son los desafíos del departamento del Bichada? ¿Hacia dónde va el departamento del Bichada? ¿Hacia dónde va el campo del departamento del Bichada? ¿Hacia dónde va el campo de Puerto Carreño, La Primavera, todas las zonas hermosas que tienen? ¿Será que realmente nuestro campo en el departamento del Bichada será productivo? ¿Es productivo? ¿Es sostenible? ¿O será una metáfora o un cuento muy lindo que nos han querido vender? ¿O realmente hay muchas personas que están interesadas todavía en meter muchos recursos en el campo? He escuchado, por lo que he conocido con las personas allá, que quieren implementar 30.000 hectáreas más de Marañón. Eso es muchísimas hectáreas, eso es muchísima plata. Y si las personas, y si hay productores, y si hay empresas que desean desarrollar eso, es porque están viendo que realmente hay un futuro interesante en los procesos de comercialización, desarrollo tecnológico, innovación y sostenibilidad agropecuaria. Bueno, mis estimados, en esta tercera hora vimos la gestión de la tecnología y la innovación, la gestión de la tecnología y la innovación en Colombia.
Vimos la planeación estratégica tecnológica agropecuaria y cuál sería su ruta. Vimos los procesos de Agro 4.0 y algunos videos que nos hablan sobre innovación en el estado actual del sector agropecuario en Colombia. De los desafíos, hablamos también de la comparación de Colombia con nuestros vecinos y que lamentablemente no hemos avanzado mucho. Estamos desarrollando las mismas exportaciones, entonces algo está pasando, algo mal estamos haciendo. Recomendaciones y desafíos. Y estas recomendaciones y estos desafíos van más hacia esas recomendaciones, esos retos y esos desafíos que tienen las comunidades rurales, que tienen ustedes en el departamento del Bichada, y cómo empezamos a asumirlos, cómo empezamos a trabajar en esta gran brecha que puede ser una inmensa oportunidad de negocios para aquellas valientes, para aquellas personas que ven el campo como el futuro. Bueno, para mí un gusto en esta tercera hora haber estado con ustedes, compartir algo de conocimiento, algo de desarrollo. Estas iniciativas me parecen muy interesantes, por favor aprovechenlas mucho. Ya nos falta la última hora, donde vamos a ver estrategia empresarial y herramientas de gestión tecnológica. Y aquí vamos a tocar las líneas actuales que tiene crédito el Ministerio de Agricultura. Pero tal vez esas líneas vayan a cambiar en los próximos meses. Me despido de ustedes, hasta luego, que estén muy bien.